Buenos días, amados hermanos. Gloria sea al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que me da nuevamente de compartir la palabra de Dios con ustedes todos mis hermanos. Y en esta hora les traigo un mensaje muy hermoso, muy conocido en la iglesia, que aparece en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15, un pasaje bien conocido y que nos deja una enseñanza espiritual muy profunda. Y dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosas, hermosas, inteligentes, reveladoras palabras de nuestro Señor Jesús en esta conversación con Nicodemo. Este Nicodemo era un judío que pertenecía a un grupo llamado los fariseos, muy conocidos. También era un gobernante de los judíos, se conocía como un principal y miembro del Sanedrín. Este Sanedrín era un consejo supremo nacional y religioso de los judíos. Este Sanedrín comienza desde el tercer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, es decir, aproximadamente unos 400 años. El Sanedrín tenía su sede principal en Jerusalén, y después de la destrucción del templo, que esto sucedió en el año 70 después de Jesucristo, se estableció en Babilonia. El Sanedrín era un sitio donde se reunía este consejo. Y vamos a entrar en materia, como describe el versículo número 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y que éste vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Bueno, pues vino a Jesús de noche porque, como era un principal entre los judíos y era miembro de este Sanedrín, no quería que se supiera. Es decir, lo hizo de una manera oculta, ocultándose de que lo vieran en esta reunión con Jesús. Y le dijo cuando estuvo con Jesús: Rabí, le llamó maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Gloria a Dios. Y es asombroso que Nicodemo se atreva
a hacer semejante revelación cuando muchos de los fariseos no creían en Jesús? No creían que Jesús había sido enviado por Dios. Pero las señales, los milagros que estaban ocurriendo y que era a la vista de muchos, esto había llegado a Nicodemo. Por eso no podía negar el conocimiento que él estaba teniendo acerca de Jesús. En esta conversación, Jesús le dice algo a Nicodemo que nunca había escuchado probablemente en toda su vida, en toda su experiencia como fariseo. Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo hace una pregunta que se puede interpretar como absurda. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y le formula una segunda pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren qué clase de dos preguntas le hace un fariseo principal a Jesús, miembro del Sanedrín, un hombre probablemente docto en la ley. Sin embargo, muestra su gran desconocimiento. Jesús le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Espiritualmente Nicodemo estaba ciego. Era un hombre carnal. No tenía la menor idea de que había que nacer de agua y del Espíritu. Por eso Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y quizás, mi hermano, usted que está siguiendo este relato, esta conversación, se preguntará qué significa nacer del agua. Y nacer del agua significa una nueva vida en Cristo que usted puede tener a través del bautismo. Por ejemplo, el bautismo no salva. El bautismo en aguas significa que usted es sumergido bajo el agua por inmersión y levantado, resucitado a una nueva vida en Cristo. Es decir, a la vida nueva que Cristo le da a través de él. No limpia los pecados, no salva nuestras vidas, pero sí es una señal evidente al mundo del nuevo nacimiento. Es la oportunidad que usted tiene de morir a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, que está viciada a sus deseos engañosos, y cuando usted sale del agua, es la gran oportunidad que le da Dios simbólicamente de nacer en el Espíritu a una nueva vida. Esta vida nueva que usted va a llevar sirviendo a Dios. Repito, el bautismo en aguas no salva, pero es necesario que en obediencia a Dios nosotros vayamos a las aguas del bautismo para levantarnos a una nueva vida. La oportunidad de una vida nueva que le da nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Y ahora se preguntará: ¿y qué significa pues entonces nacer del Espíritu? Bueno, nacer del Espíritu es cuando su naturaleza humana es transformada a una naturaleza espiritual, donde podemos oír, entender la voz del Espíritu en nuestras vidas. Es, en otras palabras, como nacer de Dios. Es ser vivificados por el Espíritu, es recibir un cambio de corazón, una transformación espiritual en nuestras vidas. Así es que nuestro nacimiento comienza con el bautismo y se completa cuando recibimos la compañía del Espíritu Santo en nuestras vidas, como nuestro consolador, nuestro guía, quien hablará por nosotros, quien nos va a redarguir de pecado, es decir, donde vamos a recibir este nuevo nacimiento en Dios, siendo limpios. Y quiero salir ahora del Nuevo Testamento, de esta conversación entre Jesús y Nicodemo, usada como texto base en Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15, y vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a buscar el libro de Ezequiel, que es un profeta mayor, capítulo 36, versículo del 24 al 27. Y quiero
leerles este texto de apoyo acerca de esta hermosa enseñanza que Jesús le está dando a Nicodemo, a este religioso de la época, a este principal, a este fariseo. Y dice la palabra: dicha por nuestro Padre Celestial, por Dios mismo, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestros país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y os pongáis por obra. Jesús mismo, en obediencia al Padre, estaba cumpliendo esta palabra delante del fariseo Nicodemo, precisamente hablándole del nuevo nacimiento, de lo que recibirían aquellos que le recibían a él, donde sería necesario para entrar al reino de los cielos el nacer del agua y nacer del Espíritu. Mis amados hermanos, y este mensaje es coherente con la realidad que vivimos hoy día, donde muchas personas siguen tradiciones, siguen en las cosas del pasado y no están viviendo la vida en Cristo que han sido llamados por Dios, no aceptando a Jesús, rechazando a Jesús en sus vidas, y por el resultado de ello, por consecuencia de ello, hoy viven vidas de pecado. Yo le insto a usted que me escucha que si usted se quiere acercar a nuestro Señor Jesucristo, busque cómo bautizarse siendo obediente a la palabra de Dios y orando y clamando a Dios, busque el ser lleno del Espíritu Santo. Dios puede obrar en usted y hacer una transformación en su vida. Usted puede nacer de nuevo, nacer del Espíritu, y esto solo buscando de la presencia de Dios en todo momento en su vida. No hay gozo mayor que servir a Jesucristo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo, muchos de los problemas de la sociedad, de la familia, pueden estar resueltos. Muchos de los problemas que estamos enfrentando hoy, mis hermanos, en Cristo los podemos pasar de una manera diferente. No roguemos a Dios que quite del camino las espinas. Pidámosle a Dios que endurezca nuestros pies para que podamos caminar por sobre ellas. Y en Cristo tenemos victoria. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, pero cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Mi amado hermano que me escucha, le insto en esta hora a dejar las cosas de la carne, a dejar ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que nos engañan, a los deseos del mundo, que es trampa para nosotros los cristianos. Y el venir a una nueva relación con Dios, el ocuparse de la vida, y esto nos va a traer paz. A usted que quizás no ha oído el Evangelio, el acercarse a Jesús, el recibirle como Señor y Salvador en su corazón, que con una sencilla oración
usted va a recibir a Cristo mismo en el centro de su corazón, en el centro de su vida. Si usted en humildad le pide que entre, que usted renuncie a sus pecados, que usted le pida a Dios que cambie su vida, que le haga un nuevo hombre, como Dios mismo quiere, no siendo un hombre natural, sino un hombre espiritual. Que Dios, mi Padre Celestial, le bendiga con toda bendición en Cristo. Y si ahí donde usted está quiere cerrar sus ojos y recibir a Jesús como Señor y Salvador, pues hermano, vamos a hacer una pequeña oración donde usted puede estar completamente seguro, en fe, que Jesús viene a morar a su vida. Señor Jesús, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón, que mores en él y saques de él todas las cosas malas que encuentres. Señor, yo creo que no solo viniste a esta tierra, sino que moriste en la cruz del Calvario y al tercer día resucitaste para mi salvación. Gracias por esa expiación por mis pecados, por esa redención que me das a través de ti. Yo sé que vives por la eternidad, que estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mi vida. Te pido que hagas, que efectúes un cambio de vida en mí, que hagas la persona que tú quieres que yo sea. Quiero servirte, quiero amarte, quiero seguirte, Señor, estar contigo, tener comunión contigo a través de tu Padre. Te pido, Señor Jesús, que cuando me uses, me envíes a las ovejas que están perdidas, aquellas ovejitas que han sido rechazadas por la sociedad. Que yo sea un instrumento tuyo para atraer almas a tu reino. Como dice tu palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, envíame a mí. Heme aquí. Quiero hacer tu voluntad. Quiero servirte, Señor, porque sé que no hay nada más grande en esta tierra que servirte. Que el Señor, mi Dios, te bendiga con toda bendición y que esta oración sea para ti de gozo, sabiendo que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga.